8:45. Buenos días, José La Luz. Adelante. Bueno, Julio, ¿cómo se llama el libro que tú citabas ahorita sobre David Ortiz? El libro se llama Todo el mundo miente. No, ¿quién es el autor? El autor es Stephen Davidowe, que es un científico de datos. Estamos hablando, el libro es un bestseller. No lo conocía, me impresionó mucho porque yo sigo mucho ese tema. De hecho, yo tengo una investigación sobre el béisbol abierta. He conversado con David Ortiz sobre ella y tenemos planes de hacer algo juntos. Ciertamente los datos cambiaron el béisbol. Por eso yo digo que el censo no sirve, porque el censo ofrece datos muy gruesos, como lo que ofrecía el béisbol antes de que apareciera la sabermetría, que es como se llama, Sociedad para la Información Americana del Béisbol. Esa es la base, y sobre esa base fue que se construyó toda esa ciencia de datos asociada al béisbol y que empezó, entre otros, con el que tú citabas, que se llama Bill James, que es uno de los creadores de la sabermetría, y la primera vez que eso se aplicó de forma científica eso generó una película que se llama Moneyball, que fue nominada al Oscar, y el actor principal fue Brad Pitt, y Brad Pitt interpretó ahí a Billy Beane. Billy Beane interpretó los datos de Bill James, motivado por un economista de Harvard, que en la película dice que es de Yale, que en la película se llama Peter Brand, pero que en la vida real se llama Paul DePodesta. Actualmente creo que es gerente de los Cleveland Browns en la NFL. Entonces, ¿qué pasó? Que los Atléticos de Oakland, con una nómina de $40 millones, enfrentaron a los Yankees de Nueva York con una nómina de más de $100 millones, solamente utilizando datos. Ojalá que podamos entrevistar a Miguel Tejada sobre eso. Creo que Miguel Tejada todavía estaba en Oakland cuando llegó Billy Beane, y había otro dominicano que era primera base, que después jugó con Tampa. No recuerdo, un super bateador, un dominicano que era novato cuando Billy Beane era gerente general de Oakland. Ahora Billy Beane es uno de los socios minoritarios de Oakland. Y Theo Epstein, que fue el que aplicó la sabermetría en Boston, fue el que permitió, con ese equipo mágico que lideraban Pedro Martínez, David Ortiz y Alex y Manny Ramírez, ganaran la serie de Boston. Después de Boston tenía casi 100 años, la serie mundial del 2004, una serie de las series más épicas, fue gracias al uso de datos para la eficiencia del béisbol. ¿Qué pasa con el uso de datos? Que generó un problema, un efecto colateral indeseado, y hizo que el béisbol se convirtiera en un juego muy aburrido, porque era altamente estratégico. Lo que importaba era ganar partido a como diera lugar y ser eficiente a como diera lugar, sin importar el espectáculo. Y un juego de béisbol terminó durando más de 3 horas. Y la gente se aburría, se dormía, se ponía a ver celulares, se ponía a comer hot dog, a beber cerveza, los play vacíos, etc. Y entonces Theo Epstein fue nombrado por MLB para una oficina de actualización del béisbol. Y en esta oportunidad ya hay 3 nuevas normas modificadas en el béisbol para tratar de bajar el tiempo y de hacerlo más divertido el juego de béisbol. Carlos Peña, me van a decir. Sí, Carlos Peña era el primera base novato de Oakland y luego jugó con Tampa. Una superestrella, Carlos Peña. Ojalá que lo podamos entrevistar algún día para que nos cuente la experiencia de ese proceso histórico, porque a él, ¿por qué lo cambian a Carlos Peña? Porque Art Howe, que era el manager, el actor de la película, no quería aceptar la directriz de Billy Beane y quería jugar a Carlos Peña en la primera base porque él entendía que era más confiable. Entonces, ¿qué hizo Billy Beane? Cambió a Carlos Peña para que el manager no lo pudiera jugar. Es una historia increíble. Pero ¿por qué yo estoy haciendo esto ahora, esta introducción? Bueno, en el día de ayer yo les decía a ustedes que lo de Sofía, la robot de Hong Kong que vino al país, de Hanson Robotics, tenía algo importante, y era que iba a poner en la agenda política el tema de la inteligencia artificial.
que está revolucionando el mundo después de que saliera la versión 4 de ChatGPT de OpenAI en el 22 de noviembre del año pasado. Y aquí nadie habla de eso. Es como si eso, el mundo, esto fuera una burbuja y el mundo lleva un ritmo y aquí estamos en el paleolítico, en el neolítico, qué sé yo, en términos tecnológicos. Y entonces la Fundación Global y la Fuerza del Pueblo traen a Sofía. Y yo decía ayer, eso es lo importante que tiene, que va a poner en la agenda ese tema. Bueno, pues en el día de ayer entonces el presidente de la República dijo lo siguiente. Abinader anuncia estrategia nacional de inteligencia artificial. Bueno, yo no sé si la tenían hecha. Y la Fuerza del Pueblo se dio cuenta y se le adelantó, o yo no sé si reaccionaron. Ojalá, si es una reacción, está bien. Si la tenían hecha, está bien. Lo importante es que no podemos ser competitivos en ningún área si no contamos con tecnología intensiva. No se puede en el mundo. Te puedo decir lo siguiente. Bartolomé Pujols, que ahora está en la OCTIP. Sí, claro, un gran tipo. Yo he conversado con él sobre ese tema. Coordina el equipo del Gabinete de Innovación. Tiene un equipo de jóvenes que participaban del País que Queremos, que tienen ya muchos años hablando de inteligencia artificial y haciendo una propuesta de creación de una política de inteligencia artificial para República Dominicana y para América Latina, según recuerdo. Bueno, quizás lo podamos invitar. Yo le cambiaré el nombre. Cuando hicieron el foro de la innovación, yo dije que el concepto de innovación no puede ser un título, porque el concepto de innovación tiene que salir de un diagnóstico. La innovación es una capa de cambio. Es una capa de cambio, según Thomas Kuhn, tú diagnosticas un proceso, un modelo. Por ejemplo, este programa que tiene 11 años. Ya este programa hay que someterlo a un proceso de revisión, el paradigma Sol de la Mañana. Ahora, el diagnóstico nos va a decir a nosotros qué tipo de cambio necesita Sol. Necesita pantallas, necesita publicidad interactiva, necesita debate, necesita entrevistas de fondo. Entonces, el diagnóstico te va a decir si tú necesitas innovar, si tú necesitas reformar, si tú necesitas transformar o si tú necesitas cambiar el modelo. Entonces, cuando tú dices, tengo un gabinete de innovación, ya tú te estás limitando a una capa de cambio. Cuando viene a ver el modelo, lo que necesita es transformación. La innovación tiene, desde mi punto de vista, una característica. Tiene un elemento que va más allá incluso del diagnóstico y de los datos, y se vincula con la intuición. Es decir, la persona que innova, si tú pones a ver los perfiles, tienen una visión, no una certeza con datos fríos de cómo deben ser las cosas, sino una visión de cómo debe ser. Y hacen que todo, incluyendo la ciencia y los datos y la tecnología, como hacía... sí, pero tú estás hablando tú estás hablando de la invención, de la creación. Y la innovación misma. Bueno, desde el punto de vista del paradigma, la innovación no es más que agregar valores nuevos a algo que existe. Eso es la innovación. O sea, tú tienes un modelo que funciona como Sol de la Mañana y tú lo quieres innovar y en vez de que haya ese sol ahí físico, tú le metes una pantalla y lo haces virtual. Tú innovaste el mismo modelo. Pero ¿qué pasa Pero quizás no funciona, tú ves. No, si el diagnóstico es malo, no te va a funcionar. Claro. Ahora, ¿qué pasa si a un teléfono de disco tú lo innovas? ¿Qué pasa? No sirve, porque el teléfono de disco, históricamente, como modelo, ya se agotó. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, te voy a explicar, a un correo postal, al hipodón, sí, tú lo innovas? No sirve. ¿Por qué? Porque ya el correo electrónico agotó el modelo. O un casete. Yo te doy un casete y te digo, Jonathan, toma, innova eso. Tú tienes $1 millón para que lo innove. ¿Qué tú vas a hacer con el casete? Sí, pero el tema que te digo es un tema de que el pensamiento humano se basa incluso en la teoría, en las concepciones de la planificación hasta en las competencias deportivas. Se basa el talento humano en un componente que está quizás hasta fuera del control, que es la intuición del genio. Sí, pero eso no cabe en un proceso institucional. Tú lo que tienes que incentivar a los genios, crear un entorno de creatividad, incentivarlos. Por eso yo digo, esta estrategia que dice aquí, el presidente informó que para agosto la República Dominicana tendrá definida una estrategia nacional de inteligencia artificial para que estas tecnologías cuenten con una hoja de ruta claramente definida, tal y como está establecido en la Política Nacional de Innovación, Agenda. Viste, ahí está, ahí sale otra vez el tema de innovación de una manera incorrecta.
Agenda Digital 2030. Agenda Digital, bueno, pero es que ya la sociedad va a dejar de ser digital cuando venga la computación cuántica. Entonces va a dejar de ser binaria, eso es lo que significa digital. Entonces por eso es que tú no te puedes aferrar a estos conceptos pop, pero que no reflejan la realidad de la visión. Dice aquí que el Gabinete de Innovación gestionó 2 asistencias técnicas, una con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y otra con el Banco Centroamericano de Integración. Entonces, los trabajos de campo de los equipos multidisciplinarios se realizarán en mayo y el presidente espera que para agosto ya se tenga redactada una estrategia nacional de inteligencia. Yo hablé con Pujols brevemente, con Bartolomé, hace un tiempo de esto. Desde mi punto de vista, el gobierno tiene que dar una señal clara de que le va a apostar a la investigación, no para hacer cohetes como lo de SpaceX. Esa no es nuestra fuerte. No, la tecnología tiene que hacerse, la inversión en investigación y desarrollo tiene que hacerse, por ejemplo, para revisar el modelo educativo. Ese modelo educativo que dice una encuesta de Educa, en el foro que se hizo con la oficina de Pablo Ulloa de la Defensoría del Pueblo, dice que apenas el 1.4% sigue viendo la educación como algo prioritario en su vida. Eso es una catástrofe para la sociedad dominicana, un fracaso nacional esa encuesta, que le insistí a la producción para que invite a los ejecutivos de Educa, para que nos expliquen esta encuesta. Para que nos expliquen la encuesta, de dónde qué dato encontraron, qué es lo que dice ese hallazgo, de que apenas el 1% de la población valora la educación como algo importante en su vida. Eso es una cosa terrible. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno para dar una señal clara? Invertir en I+D. Tiene que invertir en investigación. No hay un peso en investigación y desarrollo. No lo hay en el presupuesto. Cuando yo estaba en el Congreso, una de mis principales quejas era, señores, ¿cómo vamos a investigar un modelo de seguridad si no hay presupuesto para investigación en el Congreso? Todo lo contrario, lo estamos quitando lo poco que había. Entonces, oigan esto, señores, los legisladores de República Dominicana, a nivel de la Cámara de Diputados y a nivel de Senado, no tienen presupuesto de investigación. Entonces, si tú no tienes presupuesto para investigar, ¿cómo diablo tú vas a producir buenas leyes? Tienes que hacer copy-paste. Tiene que hacer copy-paste para poder llegar a un buen resultado. Entonces, el gobierno del presidente Abinader tiene que invertir por la media de América Latina en I+D. Yo pienso que puede salir del mismo 4%, porque lo que dice Educa es que el 4%, señores, 25 mil millones de dólares en 12 años, en 11 años. El 4% empezó cuando ganó Danilo. Y se ha cumplido religiosamente. Pero los estudiantes son más brutos y están más desinteresados y hay más deserción. Y los profesores son más análogos y más arcaicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos invertido 25 mil millones de dólares para que la educación sea peor. Entonces, de ese dinero del 4%, en el mismo capítulo educativo se puede invertir en I+D. No sé, pero no se ha perdido todo. Sí, porque todo. todos han sido candidatos presidenciales, la gran mayoría. Bueno, pero eso ganan ellos, no la sociedad. No, pero ahora, no vamos a competir todo. con SpaceX, no vamos a competir con 23andMe, la empresa de ADN de la hermana de la presidenta de YouTube. No vamos a competir con OpenAI en inteligencia artificial, pero podemos mejorar nuestro turismo, podemos mejorar nuestra política migratoria, podemos mejorar nuestra política de frontera, podemos mejorar nuestra exploración geológica, minera. Si inteligencia artificial o la tecnología, porque eso de inteligencia artificial a mí no me termina de cuadrar, si la tecnología se utilizara con mayor intensidad en los procesos. Y por eso citaba a David Ortiz. David Ortiz está reflexionando ahora porque se están cumpliendo 10 años de los atentados de Boston al maratón. Los hermanos Tsarnaev, que vinieron del Medio Oriente, Estados Unidos los acogió, pero ellos eran fundamentalistas y utilizaron herramientas caseras como una olla de presión y un paquete de clavos y armaron una bomba en su apartamento y la pusieron en punto estratégico en la meta del maratón. Y entonces
¿por qué David Ortiz hizo esa reflexión? Y Julio decía que David Ortiz presentó unos números después de la temporada del 2008 como que indicaban que Boston debía cambiarlo. Bueno, el problema es que David es un jugador que está fuera de cualquier análisis, es un tipo demasiado talentoso e inteligente con el bate. Y sin jugar defensa, miren cómo llegó al Salón de la Fama y llevó a Boston a 3 series mundiales, porque no fue a la del 2004. También ganó en el 2007 frente a Colorado, creo, y después ganó en el 2013, el mismo año en que ocurrieron los atentados, que fue en marzo, y ellos ganaron en el otoño la Serie Mundial de 2013, y en ese 2013 fue que David dijo las palabras que ahora lo tienen como una celebridad en Boston y también como una persona que llevó la motivación necesaria a este pueblo diciendo esta ciudad es nuestra y la paz nadie nos la va a quitar, etcétera, y motivó ahí. Y entonces eso es lo que ocurre. Los datos son fundamentales para planificar, pero no los datos del censo. Eso fue un desperdicio de dinero. Si hubiesen invertido los dineros del censo en tecnología, entonces nosotros hubiésemos tenido mejores resultados, porque solamente hay que automatizar la toma de información. Pero si no tenemos un input, es la pregunta que te hago a la luz, porque el censo lo hacen científicos y técnicos que han estudiado también la tecnología. Análogo. No. Si tú deberías, ojalá te hagas una reunión con la Oficina Nacional de Estadística. Hay gente ahí muy preparada, sí, pero y actualizada en el mundo entero, porque eso no le sale de la cabeza a alguien. Ahora lo que te quiero decir es, si no tenemos la plataforma tecnológica para generar ese input ahora mismo, la tecnología, la plataforma, el software y todo, que también va a costar, ¿qué hacemos? El país necesita una línea base de levantamiento de información que, aunque sea más rígida, sí, sea una línea más general. rígida no, más simple. El censo existe, está ahí. El problema está cómo tú lo alimentas. ¿Dónde está mi diferencia con ello? Que yo se lo he dicho a la directora. Una cosa es que tú alimentes el censo cada 10 años y otra cosa es que tú lo alimentes 24/7, 365 días. ¿Qué es lo que hace el censo? Cada 10 años va y tira una foto. Entonces dura 10 años utilizando esa fotografía como base de información. Pero ¿qué es lo que permite la inteligencia artificial? El dato. No la información, el dato, el microdato, el nanodato, el metadato. Y permite que tú, en vez de tener una foto cada 10 años, que es el censo, tú tengas un video continuo de lo que está pasando diario. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que han hecho los países desarrollados con eso? Han automatizado la fuente de información. ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Qué busca un censo? Población y vivienda. Esos son los primeros ejes. Y la población, todo lo que tiene que ver con la población son acciones jurídicas. Y lo voy a conectar para terminar con lo que está pasando con los holandeses aquí. Los holandeses que pertenecen a dos de los grupos mafiosos más importantes de Holanda. Hoy, ¿cómo se pueden venir a establecer en República Dominicana si esos tipos son perfiles de riesgo? Bueno, porque República Dominicana no controla efectivamente su territorio porque tiene el censo, no tiene data. Entonces, si esos tipos tienen un perfil de riesgo y van a alquilar un apartamento o a comprarlo, automáticamente tiene que sonar una alarma si tú tienes data. Si tú tienes censo no va a sonar nada. Yo no tengo problema con el lavado, a mí eso no me importa. Yo no tengo problema con el consumo de droga porque todo el mundo consume algún tipo de droga. Todo el mundo. El problema mío es con la violencia asociada al narcotráfico. Por eso yo digo que las drogas tienen que ser legales. A mí no me importa que alguien haga una torre de 500,000 pisos si no hay violencia. Eso es lo que genera empleo. Eso es lo que genera que se mueva la economía. El que se tiene que quejar es el que hace torres que le están haciendo dumping con dinero que no paga impuestos. A mí me preocupa la evasión fiscal y la violencia. A mí no me preocupa el lavado. A mí no me preocupa que aquí entren cosas de contrabando. ¿Qué me importa a mí esa vaina? Eso es lo que va a generar. Eso altera la economía. Está bien, entonces que se preocupen los agentes económicos. Yo no soy un agente económico. Ellos que tomen, para eso hay una dirección, ¿cómo se llama? De competencia. Hay que se vayan a quejar. Ahora, Estados Unidos es que persigue ese tipo de cosas porque Estados Unidos le saca capital político y económico a esas persecuciones. Entonces, ¿por qué se pueden en República Dominicana instalar estos tipos con esos perfiles? Porque la República Dominicana no tiene gobierno electrónico.
Si la República Dominicana tuviera gobierno electrónico, que ahí es que yo creo que la OTI y Bartolomé Pujals pueden hacerle un aporte al gobierno del presidente Abinader, esos tipos no se pudieran instalar. ¿Por qué? Porque al momento de ir a comprar un inmueble o a rentarlo o a abrir una empresa, automáticamente saltarían las alarmas. Automáticamente. No saltó ninguna alarma porque República Dominicana no tiene gobierno electrónico. Y ahora estamos pasando por la vergüenza de saber, de que el mundo sepa que aquí se puede instalar cualquier criminal. Puede hacer negocios, puede comprar torres, puede comprar vehículos de alta gama, puede ser coleccionista de arte. Lo demostró Figueroa Agosto hace 10, 11 años y ahora lo estamos viendo con estos holandeses que están siendo perseguidos por el Ministerio Público. Cambio y fuera.